Qué rico estar acá buscando este alimento espiritual que todos necesitamos. Jesús llevó a sus discípulos al territorio de los gentiles, a la región de Cesarea, en Filipo. Estaba en el norte de Palestina, como a 200 kilómetros de Jerusalén. Esa región se identificaba profundamente por varias religiones. Había sido el centro de la oración de Baal. Había allí muchos monumentos dedicados a los dioses egipcios. Miren que Herodes el Grande había construido un templo para honrar a César Augusto. Fue en medio de este centro supersticioso de idolatría pagana que Pedro confesó a Cristo como el Hijo de Dios. Miren lo importante, no fue en cualquier lugar, fue en un lugar donde había muchos dioses falsos, donde hacían adoración al rey Baal y a cualquiera. De ahí, en ese centro de superstición pagana, fue cuando Pedro confesó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es asombroso ver cuán confundidos estaban las personas al respecto de Jesucristo. Tal como Herodes, las personas pensaban que Jesucristo era Juan, el que había resucitado. Habían ya ellos escuchado y estudiado que el profeta Elías vendría de nuevo, y en Malaquías 4:5 lo dice. Y algunas personas que estaban presentes y reunidos ahí pensaban que Jesucristo era el cumplimiento de esa profecía, ¿cuál? Del profeta Elías, que era él. Sin embargo, Jesús no ministró como Elías. Fue Juan el Bautista quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Eso lo dice Lucas 1, del 13 al 17. Y también habla de Jeremías. Jeremías fue el profeta llorón, cuyo tierno corazón se destrozó al ver la corrupción de la nación. Pero para más claridad, nunca podemos tomar una decisión apropiada en cuanto a Jesucristo, cuando hacemos una encuesta y miramos qué es lo que dice la gente. No, usted y yo no podemos tomar una decisión con base a lo que la gente piensa. Lo importante no es lo que la gente dice, sino lo que usted y yo sabemos quién es Jesucristo. La decisión de la multitud, correcta o incorrecta, nunca puede suplir la decisión personal. La decisión personal de recibir a Cristo, ¿quién es? Personal. Por eso es que aquí en esta porción que vamos a estudiar es una porción muy polémica, con muchos significados. Y por eso es que puse el título del estudio, porque nosotros sabemos quién es. Y el título del estudio es sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos dicen, ¿quién es esa roca? ¿Quién? Estudiando este pasaje, muchos dicen equivocadamente, ¿quién es? Listo. Pero no es así, ¿cierto? Pero muchos dicen, pero no es. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Pedro es una roca pequeña.
que va montonando como nosotros los cristianos. Lo vamos a estudiarlo, pero por eso que vamos a Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Espero que tengamos tiempo para poderlo tomar, si no lo hacemos el miércoles. Pero recuerden que estamos mirando subtítulos y esos versículos es fe que salva, confesar a Cristo. Antes era sin fe, tentando a Cristo, con poca fe, cuando no lo entendemos, y ahorita fe que salva, confesando a Cristo. Los invito a que vayamos a Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Yo animo mi colaborador con la lectura, por favor, y la oración. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Pedimos que bajo la guía del Espíritu Santo, Señor, obres en cada uno, conforme a tu palabra, obres en cada uno de nosotros requerimos, necesitamos y que tú en tu voluntad obras en cada uno de nosotros. Que sea un tiempo de edificación, Señor, y en donde tu Espíritu Santo edifique cada uno de nosotros. En el nombre del Hijo Jesús. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mire que Pedro tuvo la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Esa confesión fue la respuesta de Pedro a la revelación de Dios, que le dio Dios. Ya lo habíamos visto que Mateo capítulo 11, 25 y 27 le había dicho que Dios ya había oculto a los sabios y a los entendidos y se le ha puesto a los niños. Aquí se refiere a eso. Esta revelación no fue resultado de su propia no fue un resultado de la propia investigación de Pedro. Fue un acto de la gracia de Dios. Dios había ocultado estas cosas de los orgullosos fariseos y saduceos y se la había revelado a los niños, a los discípulos humildes. Debemos notar que había otras confesiones antes de esta. Natanael había confesado a Cristo como el Hijo de Dios. No sé si puse Juan 1, 49, no lo puse. Ahí es cuando Natanael confiesa a Jesucristo. También los discípulos habían declarado como Jesucristo al Hijo de Dios. En Mateo 14 lo habíamos estudiado, cuando la tormenta, ellos ya habían hecho otra confesión. Pedro había dado una confesión de su fe cuando terminó el sermón del monte. También vemos cuando Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús, fue en base a esa creencia. Entonces, ¿en qué se diferencia esa confesión a las anteriores? Para empezar, Jesucristo explícitamente la pidió. Le pidió a ellos que quién era. No fue una respuesta emotiva, que la gente vio un milagro,
sino una declaración sincera, estudiada de un hombre quien había estado con Dios. También Jesucristo acertó esta confesión y la usó como una base para enseñar una nueva verdad. ¿Cuál nueva verdad? Las palabras de Pedro colocaban mucha felicidad en Jesucristo, pero ¿cuál verdad colocó? Jesús le dice, bienaventurado, Pedro, él es bienaventurado porque habiendo llegado a la conclusión acerca de quién era él, recibió una gran bendición en su vida. Pero mire que eres tú, Pedro, y recordemos que la palabra Pedro, ¿qué quiere decir? Piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién era la iglesia? De Cristo, no de Pedro. Jesús le había puesto a Simón un nuevo nombre, Pedro. Eso está en Juan 1:42. Y el significado es piedra. Pero examinemos un poco más con cuidado el versículo 18. ¿Sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Obviamente no es así, porque aquí no hay un juego de palabras. En el griego original dice, tú eres Pedro, un pequeño pedazo de roca, y sobre esta Petra, que quiere decir piedra, que es roca firme o sólida, edificaré mi iglesia. Sobre esta fe o sobre esta roca pequeña edificaré mi iglesia. Otros creen que Jesucristo edificó su iglesia sobre la confesión de Pedro. No es así. ¿Quién es la roca? Primero que todo, usted y yo tenemos que saber quién es la roca. La roca es Jesucristo. Es la roca fundamental sobre la cual la iglesia es edificada. Los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron en Isaías 28:16. Lo hice. Ahí está. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. También está en Salmos 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y también Jesucristo lo dijo en Mateo 21:42. No lo puse. En Mateo 21:42 también Jesucristo dijo que él era la cabeza, la pierna. Y también Pedro y los otros discípulos también lo dijeron en Hechos 4, del 10 al 12. Ya tenemos Mateo 21, ¿cierto? Dice Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire que también Pablo afirmó el fundamento de la iglesia, que es Cristo, en 1 Corintios 3:11. Y es importante que nosotros sepamos que también, ¿cuál es? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de Jesucristo? No es otro fundamento. Y la pierna angular y más importante es Cristo, porque es el fundamento. Este cimiento fue puesto por los apóstoles y los profetas al predicar a Cristo a los perdidos. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo y le confiesan como el Hijo de Dios y Salvador,
es una piedra viva. Sí, fácil. Porque en 1 Pedro 2:5 lo dice. Todo aquel que confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador es una piedra viva. Giovanni, ¿me colabas? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, cuando uno examina la evidencia de la enseñanza total de la Escritura, como en Efesios, está diciendo o miramos esta edificación o se está edificando sobre Jesucristo, no sobre Pablo. Pablo hizo algo que usted y yo hicimos, confesamos a Cristo. Usted y yo, como lo dice en 1 Pedro 2:5, somos piedras vivas, que una sobre otra vamos edificando la iglesia ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo podía Dios utilizar a un hombre tan frágil como Pedro, para edificar su iglesia? Nadie puede poner otro fundamento, el que ya ha sido puesto, el cual es Cristo. Si Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y era sobre esta pequeña fe, o sobre esta persona, vamos, o se va a edificar la iglesia. Pero miren que la palabra iglesia es la primera vez que se nombra aquí en el Nuevo Testamento. Y es muy importante, la palabra iglesia no era realmente, o no se había dicho, pero la palabra iglesia aún era una realidad futura. Sí, porque era una realidad futura, porque Jesucristo todavía estaba ahí. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, no empezó a existir sino hasta que Jesucristo murió, resucitó y subió al cielo, y el Espíritu Santo bajó también. Ahí comenzó la iglesia de Cristo. No puede haber iglesia hasta que estos acontecimientos hubieran ocurrido. Y está pasando. La iglesia empezó a crecer, a formarse. Jesús era el arquitecto de esta iglesia, la cabeza de ella. Ya lo estudiamos en Efesios y Colosenses. Pero cada creyente en la iglesia es una piedra viva, como lo dice el 1 de Pedro 2:5. Cada creyente es una piedra viva. Los creyentes se reúnen en congregación local para adorar, estudiar, servir, ayudarse, todos, una congregación. A veces nosotros usamos la palabra iglesia mal utilizado para una edificación. No es así. La iglesia de Cristo es universal. Son personas que creen ¿en quién? En Jesucristo. Ahora uno ya entiende cuando dice, ¿cuál es tu iglesia? Mi iglesia es la más antigua. Mi iglesia nació con el apóstol Pedro. Y uno dice, no, mi iglesia nació cuando Jesucristo murió en la cruz. ¿Sí? Porque la iglesia no son una denominación, nada. La iglesia de Cristo son aquellas personas que creen en Él. Y yo, como creo en Jesucristo, como hizo Pedro, Él está edificando su iglesia, porque la piedra viva y el fundamento de la iglesia de Dios, ¿quién es? Cristo. Y acá edificar su iglesia no era una obra de Jesucristo en ese momento, era futura. Hoy ya que es presente, para ello era futuro, porque sí iba a pasar, porque Jesucristo no había dado todavía la vida por nosotros los pecadores, por su iglesia. Para nosotros, ¿qué es? Presente. Lo estamos viviendo. Sí. Porque no había comenzado todavía el proceso. Él dijo, edificaré. ¿Eso qué es? Tiempo futuro. Hoy está edificando. ¿Sí sabían? Tiempo presente.
Pero aquí otra palabra que también toca, la puerta de Ares. En la Biblia la puerta de Ares representa autoridad y poder. Para los judíos la puerta de la ciudad era como el palacio de justicia, de las leyes, de los negocios, porque cuando se paran en las puertas de la ciudad, hacían los negocios, hacían los acuerdos y muchas cosas. Mira, eso lo dicen en Deuteronomio 16, 18, cuando tengan tiempo. Y Ruth, la historia de Ruth también vimos que cuando la persona revivió a Ruth, lo hizo en las puertas de la ciudad. Pero acá las puertas de Ares entonces simbolizan poder organizado de la muerte y de Satanás. Pero acá está diciendo, mediante su muerte y su resurrección, Jesucristo venció el poder de la muerte. Los judíos entendían que las puertas del Ares eran una referencia a la muerte física. Y acá Jesús está diciendo así que mi muerte no iba a impedir su obra para edificar la iglesia. La puerta del Ares no va a perseverar contra la iglesia. Más tarde Jesús habló de su muerte inminente, lo vamos a estudiar más adelante, que es en el versículo 21. Pero de esta manera Jesucristo estaba anticipando su muerte y su victoria sobre la muerte a través de su resurrección. La puerta de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Eso quiere decir que el Señor un día va a venir con voz de ángel, de estruendo, con sus ángeles, y Él va a levantar a los muertos en Cristo. Y esa muerte no va a perseverar con la iglesia. Es que usted se murió y ya no hace parte de la iglesia. No, la puerta de Ares no va a perseverar, no va a destruir la iglesia de Cristo. Porque muchos dicen, bueno, se murió Cristo, entonces ahora ¿qué pensarían? O una persona dice, no, él murió en Cristo y ya, se acabó. No, la muerte de esa persona no acaba la iglesia. Al contrario, uno dice, antes acá en la iglesia o la congregación había aún más, y ahorita hay muchos que se han partido a la presencia de Dios, y se está acabando la iglesia. No se está acabando, tranquilo. Dios va a vencer, esa muerte no va a acabar la iglesia, algo así. Pero mire que aquí también habla sobre las llaves del reino. En la Biblia las llaves es un símbolo de autoridad, de mayordomía, de administración. Pedro usa esas llaves para abrir las puertas de la fe de las personas. Y muchos tienen esa imagen que Pedro tiene las llaves de las puertas del cielo y que él permite o no permite la entrada de una persona. No es así, quítese esa idea, porque el único que permite la entrada y la salida, ¿quién es? Cristo. Sí, yo creo en Cristo, tengo entrada al cielo. ¿No creo en Cristo? No es Pedro que tiene la puerta del cielo y usted no entra. No, eso es mentira. Pero acá es autoridad, y esa llave es de puertas de autoridad, de fe. Mire que Pedro usó esas llaves para abrir las puertas de la fe. Pedro se dio el privilegio a Pedro para abrir la puerta de la fe de los judíos en Pentecostés. Eso está en Hechos, fue un privilegio. También a los samaritanos en Hechos 8, también a los gentiles, Hechos 10, pero a los otros apóstoles tuvieron parte también de esa autoridad. Porque en esta parte le está hablando ¿a quién? A Pedro. Pero miren que vayamos a Mateo 18.
No, lo vamos a adelantarnos, pero que ya no lo vamos a estudiar. Ahí esa autoridad se le está llegando a quiénes, esas llaves. ¿A los qué? Discípulos. Giovanni, ¿me colaboras? Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esas llaves son llaves de autoridad. Pero Pablo tuvo el privilegio de abrir las llaves o las puertas de la fe de los gentiles también, en Hechos 14. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que Pedro y los sucesores de él tuvieron un privilegio o una posición especial. No, muchos dicen, Pedro tuvo una posición especial. No. En sus dos cartas, Pedro afirma ser no más como un apóstol, un anciano, un siervo de Jesucristo. Él no decía, soy más que alguno, no. Él tenía su función. Entonces, la llave quiere decir ¿qué? Autoridad, que Dios le dio a Pedro para abrir puertas de la fe. Pero aquí atar y desatar, también mal utilizado. Era una frase muy familiar para los judíos, porque los rabinos a menudo hablaban de esto, que es prohibir y permitir. La afirmación de nuestro Señor en el versículo 19 se refiere a que Pedro tenía que decir, y dice hablar o no desatar. Mire que aquí dice, como representante del Señor, ellos ejercían autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. En el verbo griego, el versículo 19, lo podemos entender más fácil en el lenguaje actual. Porque muchos dicen, ¿cómo? Dicen en el lenguaje actual, a ti, Pedro, te daré autoridad autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, deben, desde el cielo, Dios la prohíbe. Entonces le está diciendo, todas las cosas que tú prohíbes aquí en la tierra, desde el cielo, Dios ya la prohibió. Y las cosas que tú permitas, también Dios ya la permitió desde el cielo. No es atar y desatar como mal lo usan, sino es permitir y prohibir. Y acá en el lenguaje actual es muy fácil comprender esta porción. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en el cielo, desde el cielo, aquí en la tierra, desde el cielo, ya han sido prohibidas. Ya tienen manual. En pocas palabras, no invente usted. Prohíba lo que Dios ha prohibido, ¿sí? Y cuando usted prohíbe, pues está ¿qué? Atando. Y cuando usted está permitiendo, ¿está qué? Desatando. Es muy fácil esa conclusión. Jesús no dijo que Dios obedecería lo que ellos hicieran en la tierra, sino que ellos harían en la tierra lo que Dios ya había establecido en el cielo. La iglesia no consigue que al decir cosas, no, yo ato y desato para que usted, Dios, haga mi voluntad, no, sino yo permito lo que ya Dios permitió desde el cielo, acá en la tierra. En pocas palabras, enseñé la palabra de Dios. Y usted, cuando usted permita, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted no permita o ate, es la palabra de Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Cuando usted está diciendo a las personas, puede odiar a su enemigo, pues desde el cielo
¿Qué le está diciendo? No, usted no puede. Era algo muy importante. Pero aquí el punto está que Pedro pudo confesar quién era Jesucristo. Él sabía la fe, pero esa fe fue revelada por Dios. Y él fue un instrumento. Como esa piedra viva, Dios le dio un instrumento para abrir la fe y para prohibir o no prohibir cosas acá en la tierra que ya habían sido establecidas en el cielo. Y es importante que usted y yo tengamos, que él podía decir o no, como él era una persona que estaba guiando, él le decía, no, un momento, usted no puede hacer eso, lo estaba atando, no, usted no, pero usted sí es permitido, pero todo era conforme Dios había estipulado, no conforme a nuestros pensamientos, a nuestros intereses. Entonces yo exalto bendición sobre usted, que es una persona que no quiere vivir para Cristo. No, algo así no es. Pero mire que la confesión de Pablo me dejó pensando, ¿usted realmente es una piedra viva? ¿Usted realmente es parte de la iglesia de Cristo? ¿Su fe muestra que usted es una piedra viva? Acá dice que la muerte o el Hades no prevalecerá sobre su iglesia. Usted sabe que aunque usted muera, usted va a seguir siendo parte de la iglesia de Cristo. Porque muchos tienen miedo. Yo soy, en este momento estoy parte de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de iglesia, los que creemos en Cristo, los que hemos acertado, ¿sí? No una congregación, porque hoy en día se usa mal ese término, usan iglesia una congregación. Hay congregaciones, pero si usted es parte de la iglesia, porque hay mucha gente que hace parte de una congregación y no han recibido a Cristo, no son hijos de Dios, ¿sí me van a entender? A ellos no les estoy hablando, yo estoy hablando de las personas que somos iglesia, que hemos declarado, hemos dicho la confesión de fe que hizo Pedro. ¿Cuál fe? Tú eres el Hijo de Dios. Y sobre ti, tú estás construyendo la iglesia tuya. No es la de un pastor, es la tuya. ¿Sí? Y esta iglesia tuya, nada la va a acabarla, ni la muerte va a ir en contra de ella. Y por eso que tú nos dices tu palabra, para abrir la fe de otras personas, para atar y desatar lo que podemos hacer en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Es fácil, más o menos lo que, en conclusión, lo que estaba diciendo. ¿Usted es una piedra viva? Su fe en Cristo le da la tranquilidad que aunque usted se muera, va a estar con Cristo o de su ser querido. Es que se muriera, no sé. Pues si yo tengo la tranquilidad que Dios me da, que Él es hijo y iglesia, pues la muerte no va a poder contra Él. Pero si usted no es iglesia, créame, no va a participar, va a ir a otro lugar. Pero mi pregunta es, ¿tu fe es como la de Pedro? Que él dice, tú eres Pedro, bienaventurado. Porque es bonito cuando él dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonatán, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Y por qué bienaventurado? Porque sabía quién era Dios. Usted y yo, nuestra fe muestra a Cristo. Su fe está en el fundamento sólido que es Cristo. Usted es como Pedro, esa pierna firme
¿Usted esa pequeña pierna firme en el Evangelio? Pongámonos a pensar, porque a veces a mí las circunstancias me mueven, me ponen a dudar, pero mi fe no puede dudar. Mi fe no está en las circunstancias. Mi fe está puesta ¿en qué? En Cristo, que es la roca. Y esa es la evaluación de la confesión de Pedro. ¿Cuál es? ¿Hago parte de la iglesia de Cristo? ¿Usted hace parte de la iglesia de Cristo? No hay una congregación. Recordemos que cuando iglesia, ¿qué es? La iglesia es toda aquella persona que creen ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Como su Señor y su Salvador, como su Redentor. No es aquella persona que se reúnen en una denominación o en una congregación. Mucha gente se reúne en denominaciones, pero no han rendido su vida a Cristo. Sí, yo estuve toda mi vida en la tierra en una denominación. Sí, pero usted nunca quiso vivir para mí, nunca recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Tú eras asistente. A ellos no me hago entender. Que yo hice todo, fui muy fiel cumpliendo los mandamientos de hombres en esa religión. No, es que no es una religión, es una iglesia, y la iglesia de Cristo somos todas aquellas personas que hemos depositado nuestra fe ¿en quién? En Cristo, no en una religión. Es muy fácil comprender eso. Y ahora uno dice, ya sé, el fundamento no es, la iglesia no empezó a crecer después de esa fe de Pedro, no. La iglesia comenzó a crecer cuando Cristo dio su vida por nosotros. Y Cristo es el fundamento, es la base. No una declaración de fe de Pedro, que nos muestra que todas las personas que hacemos esa declaración somos personas que nos vamos sumando a la iglesia de Cristo. Entonces, espero que haya sido claro, no sé, pero traté de hacer lo mejor posible, poderlo entender, interpretar así. Que sea Dios hablándonos y, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra la podamos comprender y vivamos como tu iglesia.